Hola a tots. En breu se connecta en Jordi i començam. Avui tenim en Jordi Riera. Ei, Jordi. Hola Martí, ¿cómo estás? Molt bé. Gira la càmera. Sí. Ara, No, gira-la, que se te vol de costat. així. Eso es. Així sí. Epa, espera un moment. Beníssim. Com estàs, nen? Molt bé, tu què tal? Com duus això? Bé, beníssim. Se te veu i se t'escolta beníssim. Ja començaré en directe perquè ja tenim 20 persones connectades i ja sé que se mos farà un poc estrany, però ho hem de fer en castellà, ja que se connecta bastant gent de la península i això, i bueno, no he xerrat mai tu i jo en castellà, però bueno, coño, i se comença. En el darrer programa de la SER sí que ho vam fer en castellà. Ah, sí, tens raó, efectivamente. Bueno, Jordi, ¿cómo estás? ¿Dónde estás viviendo este confinamiento? Y cuéntanos un poquito, si tienes mucho trabajo o no tienes trabajo. Bien, estoy en casa de mis padres, estamos pasando este confinamiento en familia, todos juntos, para que se haga todo más ameno, ¿no? Al final, tener gente con la que poder interactuar, poder hacer cosas y poder charlar es muy importante estos días y decidimos pasarlo los cuatro juntos y la verdad es que ayuda mucho. Ahora, pues la verdad es que por desgracia tiempo de trabajo no hay, ¿no? El club, la liga y la competición están parados, pero sí que tienes tiempo, pues, como todo el mundo, para reflexionar, para intentar, pues, tener una visión más a medio o a largo plazo, tanto a título personal como a título de proyecto, de lo que pueda pasar dentro de la incertidumbre. Y aprovecho las horas en eso, ¿no? A intentar, pues, reflexionar, intentar formarme yo mismo e intentar, pues, intentar buscar esa visión. Es que el otro día tu hermana colgó una foto en Instagram de tuya caminando con el teléfono y dice el día a día de mi hermano. Y por eso te preguntaba lo de si, bueno, si está muy colgado o no respecto, bueno, a todo lo que está pasando, porque, bueno, de momento, ¿cómo están las cosas a día de hoy? Porque no tenemos ninguna noticia de directa publicada de, no sé si Se ha parado ahora, Martí. Jordi. Ahora sí que te empiezo a escuchar. Sí, vale. Fíjate que si se te va cobertura o esto es cuando se está pausando. No, ¿Vale? mi cobertura está bien de momento. Está bien, perfecto. No, te preguntaba si tienes alguna noticia de cómo están las cosas a día de hoy. Es decir, si te han avanzado algo desde la Federación Española, si sabes por dónde van a ir los tiros, sabes lo que va a pasar, ¿cómo están las cosas ahora? Pues la verdad es que no hay nada seguro, ¿no? Sé que hay una comisión creada entre diferentes federaciones deportivas, entre la que está la Federación de Baloncesto, que buscan con el Consejo Superior de Deportes definir un poco el escenario en caso de una futura suspensión de las competiciones, para evitar que haya, pues, denuncias y demás. La verdad es que al ser un escenario nuevo nos consta de que hay gente trabajando de cuáles pueden ser las salidas. Sabemos que hay gente que quiere volver a jugar, pero sabemos todos la dificultad que hay tanto por calendario como para la propia salud de los profesionales, ¿no? Por tanto, para, pues, ver qué soluciones nos dan a los clubes, pero la verdad es que parece un poco extraño que hasta el día de hoy no tengamos ninguna propuesta ni para reanudarla a resolver. Sí, se ha vuelto a pausar ahora al final, no he oído lo último, pero bueno. ¿Cómo ves
económico de la liga, del club, bueno, porque ahora se presenta un escenario ya no solo a corto plazo para terminar la liga, para no terminarla, etcétera. Evidentemente vuestra decisión es muy clara, como forzando a una suspensión ya definitiva de la temporada, ¿no? ¿Cómo ves tú a corto plazo? ¿Qué crees que va a pasar o cómo crees que van a reaccionar? Y luego, sobre todo, en el futuro, porque estamos hablando de que teníamos un proyecto económicamente muy potente y que, bueno, se da la circunstancia de que en las próximas temporadas, o al menos en la próxima temporada, bueno, los presupuestos de los clubes se van a ver, pues, se van a ver muy recortados debido a la crisis económica que se nos viene encima. Sí, efectivamente. Mi postura personal es que, bueno, creo que no es una carrera de 100 metros, ¿no? Creo que esto es más una carrera de fondo y me parece que nosotros deberíamos estar ya centrando nuestros esfuerzos en planificar la temporada siguiente en el escenario este que tú nos planteas. Creo que plantear, pues intentar jugárnoslo todo a reanudar una competición sin saber cómo, si podrá haber aficionados, que para el Leporo es muy importante que haya aficionados en los estadios, sin saber si los americanos podrán volver, sin saber si los europeos podrán volver, me parece que es destinar unos recursos y unos esfuerzos que necesitaremos mucho el año que viene. Creo que ya deberíamos estar replanteándonos todos cómo van a ser las competiciones profesionales la temporada que viene, cómo van a ser los proyectos individuales de cada club, a intentar ver cómo va a quedar los tejidos empresariales que sustentan los diferentes proyectos e incluso las instituciones públicas, y creo que estamos perdiendo tiempo respecto a lo que viene a ser la temporada que viene, porque pongámonos en el supuesto de que podamos reanudar la competición en julio y se resuelvan historias de contratos y calendarios y demás, los equipos que asciendan a Liga CB tendrán que cumplir con los requisitos que eso conlleve de presupuesto, de infraestructura, de profesionales en un mes. O sea, estamos hablando de pasar de 1 millón de presupuesto a 2,1, 2,5 en un mes, en la peor recesión económica que va a vivir la sociedad occidental en toda su historia probablemente, ¿no? Por tanto, creo que mi opinión personal es que ya deberíamos cerrar esta temporada para empezar a trabajar de cara a lo que viene, que sin duda no va a ser fácil. Después, evidentemente, la temporada que viene no puedo hablar sobre las realidades que se van a encontrar los diferentes clubes de España o de la LEP, ¿no? Pero sí que en nuestro caso, nuestro tejido empresarial va a quedar muy dañado y ya está quedando muy, muy dañado. El otro día Gabriel Escarrer, el CEO de Meliá, estaba hablando de 100.000 millones de pérdidas del sector del turismo y todos nuestros patrocinadores dependen de ello. Sin duda va a ser un reto, va a tener que reinventarse mucha gente y entre ellos nosotros, pero está claro que vamos a tener que luchar para sacar el mejor proyecto posible, porque la verdad es que Mallorca lo merece y nos hemos quedado todos este año con una sensación de que tenemos una tarea pendiente con ellos, pero sin duda que va a ser muy, muy complicado y la verdad es que el escenario no se planta fácil para nosotros y creo que para el baloncesto en general. Estamos hablando, bueno, dos temas. Primero, si este año el presupuesto, corrígeme si me equivoco, andaba entre 1.400.000 y 1.500.000 euros, ¿no? Sí, por ahí. Sí. Pues entonces, si por ejemplo, supongamos que en el peor de los casos el presupuesto se redujera a una tercera parte, que serían 500 o 600.000 euros, el club es una cosa que sabe lo que es decir, es navegar en un río por el que ya ha navegado muchísimos años, como por ejemplo el primer año de Leporo, o los primeros años sobre todo. Luego se ha ido ascendiendo en tema de presupuesto, pero si no me equivoco, los primeros años de Leporo, el presupuesto andaba pues sobre eso, unos 500, 400, 500, 600.000 euros, más o menos. ¿Es así o no? Sí, bueno, desconozco las cifras de los primeros años, pero sé que por allí iban un poco los tiros. Y a mí y al proyecto no nos da miedo tener que rebajar el caché o empezar un poco para atrás, ¿no? La cuestión es que la estructura pues quede y se siga pues trabajando con esa visión de algún día llegar a lo más alto y a trabajar pues desde un poco más a los inicios para captar la masa social que se necesita, para seguir creando una experiencia el día del partido, para seguir pues buscando que los jóvenes talentos de la isla puedan quedarse y desarrollar una carrera profesional aquí,
pues empezando pues con jugadores, a lo mejor en lugar de tener un Matt Steinbuch, pues un rookie recién salido de la NCAA, ¿no? Pero pues siguiendo con esa filosofía de intentar construir algo que se arraigue en la sociedad mallorquina y que apunte a algún día pues volver a llegar a lo más alto, ¿no? Al final sería dar 2 pasos atrás para volver a dar 3 adelante, ¿no? Eso no nos tiene que dar miedo, y la verdad es que el baloncesto mallorquín, pues yo estoy seguro que lo entendería y nos ayudaría a que esto pues se pudiera dar y se pudiera trabajar a gusto con eso. Es que no hay que olvidar que a veces el dinero no te garantiza un ascenso, no te garantiza las primeras posiciones, sino el acierto, como en este caso, como tú bien dices, acertar. A veces es más sencillo fichar a golpe de talonario a jugadores como Matt Steinbuch, por ejemplo, o Xavi Rey, etcétera, que buscar un jugador que pueda llegar a ser incluso mejor que Matt, teniendo un caché mucho más bajo. Es decir, ahora viene cuando realmente tendréis que poneros el mono de, que no es que estuviera puesto antes, quiero decir, pero el mono de trabajo de talento a la hora de manejar, por ejemplo, el NAC Sport. Sí, eso sí. No, evidentemente, ya trabajamos siempre en diferentes escenarios, ¿no? Por lo que pueda pasar. Al final, tanto el entrenador Félix Alonso como yo, pues tenemos una base de datos en la que siempre contemplamos diferentes escenarios, o incluso aún pensando en un escenario de posible ascenso a ACB, ya piensas en posibles promesas europeas que necesiten de una cesión en algunos años en categorías FEP, pero ahora mucho más. Al final, conseguir rascar un dinero en un jugador que es desconocido para todos y que además te salga bien, pues va a ser imprescindible en la confección de las plantillas en caso de un escenario de un equipo con poco dinero, ¿no? Para que es la categoría. Aunque también a mí me gustaría destacar que habrá que ver cómo cambia el mercado de cara a la temporada que viene. Si solo va a ser un cambio para las entidades que dependemos del sector del turismo, ¿no? O de empresas que dependen del sector del turismo, o si también va a haber otro tipo de crisis, como una crisis de deuda, que puede ser que los equipos que dependan de instituciones públicas pues también tengan que jugar esa nueva liga, ¿no? Habrá que ver cómo queda la Leporo definida en ese aspecto, para ver si todos vamos a tener que plantearlo, o los propios jugadores se van a tener que adaptar a unas nuevas condiciones de trabajo. El otro día lo hablaba con Jorge Méndez, que las circunstancias no tienen nada que ver con la crisis que se produjo en los años de, no 2007, porque aquí la vivimos un poquito más tarde, la desaparición de Juventud Mariana y todo esto, 2010, 2011. Entonces, se viene un escenario diferente, porque en aquellos tiempos la crisis era en España y hubo muchos jugadores y jugadoras que inmigraron, entrenadores también, que inmigraron a otros países para poder desarrollar su labor, ¿no? Ahora que empezamos a tener una Leporo, bajo mi punto de vista, que se empezó a acercar otra vez a una de las grandes ligas en cuanto a presupuestos, en cuanto a calidad de las plantillas, etcétera, y la Liga Femenina también, incluso Liga Femenina 2 tenía proyectos que ya no eran tan ridículos, entre comillas, en cuanto a nivel estructural y de dinero. Pues ahora se presenta un escenario en el que las jugadoras tendrán que tendrán que rebajar sus pretensiones también, porque la crisis va a ser mundial y no van a encontrar muchísimos mejores contratos en otras ligas, como por ejemplo Alemania, etcétera. Sí, exacto, a eso me refería, que al final, al ser una crisis global y una crisis que está afectando a todos los sectores, yo creo que vamos a ver no solo un cambio de proyecto en el Beta del Gran Mallorca, sino un cambio de mercado en todas las competiciones y demás. Siempre habrá pues los fuertes que tendrán una capacidad de supervivencia mayor, como son los ACBs de Barça, Madrid y demás, pero yo creo que esto va a ser algo que nos va a afectar a todos, y también habrá que ver cuándo podemos disfrutar de volver a tener grandes eventos en los pabellones, equipos que puedan depender más del ticketing, ¿no? Como puede ser el caso San Pablo Burgos o clubs de esos que dependen mucho de su masa social. Si al final empieza la Liga ACB o la Leporo con una prohibición de aforo en los pabellones o unas medidas en las que hay que dejar un asiento libre y entre asistente y asistente, pues esto va a afectar mucho a sus economías, evidentemente, y habrá que estar muy atento de las nuevas normas de salud
que salgan después de esto, porque evidentemente la experiencia de entrar en el pabellón probablemente cambie. Sí, la experiencia, y luego también yo creo que van a cambiar los protocolos antes de los entrenamientos, partidos, etcétera. Yo creo que ahora va a formar parte de nuestro día a día, pues habrá alcohol por todo, alcohol, me refiero para limpiar las manos, y porque el balón de baloncesto es un elemento de transmisión muy importante, ya que lo van a tocar todos, quiero decir, tiene que haber unas medidas muy importantes, al menos hasta que haya una vacuna, para que los partidos de baloncesto se jueguen con la máxima seguridad posible. Vamos a hablar un poquito has sacado el tema de buscar este año. No, yo sé que eres un gran seguidor, no sé si los últimos años que has tenido más trabajo pues no te has podido dedicar tanto, pero sé que eres un gran seguidor porque hemos hablado muchas veces de la NCAA. Este año no ha habido March Madness, nos han dejado sin locura de marzo, solo ha habido los torneos finales de conferencia, que es hasta donde se llegó, pero bueno, evidentemente pues ahora están reponiendo partidos, bueno, siempre, aunque sean de durante la temporada o de temporadas pasadas, siempre es interesante, ¿no? Háblanos un poquito a ver si te han llegado propuestas, si te han ofrecido jugadores senior que ya quieren dar el salto a Europa, que no van a entrar en el draft. Háblanos un poquito de jugadores. No quiere decir que haya un interés por parte vuestra, pero sí que hayas seguido y que hayas estado viendo, o simplemente que te hayan llamado la atención aunque no tengamos interés en traerlos. Sí, la verdad es que a pesar de que ahora la situación está muy estancada de cara al mercado del próximo año, sí que ya ha habido ofrecimientos de cara a jugadores, porque como bien dices, en la NCAA han terminado ya, incluso la NCAA se canceló antes de que se suspendieran las ligas FEP, pues los jugadores ya están empezando a firmar con agentes y ya están empezando a moverse de cara al mercado del próximo año. Por desgracia, este año, como era un año de muchos cambios a nivel profesional y estructural del club, todavía no he tenido tiempo de estudiar bien el mercado NCAA, pero sí que evidentemente ya he estado mirando jugadores de esa competición. Bueno, el caso de un pívot que se llama Rakosevic de muy alto nivel, a Iván Orconoechea, que es un español que ha acabado ciclo esta temporada, que es un 4,5-5, que es muy ágil para jugar al 5, es muy duro, es muy espabilado, y la verdad es que va siguiendo ese tipo de jugadores para ver pues si puede encajar dentro del proyecto que hagamos la temporada que viene. Pero la verdad es que la NCAA, así como en un principio era fichas a un rookie, pues siempre primero tiene que pasar por Liga LEP o por una liga menor antes de llegar a una primera competición europea. El nivel NCAA ha subido mucho y la verdad es que ya no es un mercado tan accesible para los pobres del mercado, ¿no? Para la Liga LEP. Sí, sino que ahora pues Francis Alonso, pues por ejemplo, su primera experiencia profesional la hace en Fuenlabrada, aunque termina cedido a Oviedo. Rubén Guerrero está jugando en todo un Unicaja y jugando minutos y además cada día progresando más. Y para ponerte un ejemplo gracioso, hace 2 años, cuando hablaba con Félix Alonso sobre la posibilidad de fichar a un 5 generador, que tuviera poste bajo y que fuera dominante en LEP, antes de fichar a Fran Guerra, que vino cedido de Iberostar, preguntamos por un rookie que se llamaba Dusan Ristic y que había hecho buenos números, pero estaba lejos de scouts NBA y demás, ¿no? Y cuando preguntamos por él, pensando en la imagen del rookie que llega a su primera experiencia profesional, nos dijeron que estaba a punto de cerrar un contrato con Estrella Roja de Belgrado, ¿no? Que no iba a tener minutos allí, pero sí que ya entraba dentro de órbita de todo un equipo Euroliga y de gran prestigio de la Estrella Roja de Belgrado. Y no acabó jugando minutos allí, pero está jugando en la VTB con el Astana de Kazajistán, que aunque no tenga un nombre muy bonito, sí que el contrato que consiguió sí que fue bonito. Por interesante. Tanto, sí, ahora ya no es tan accesible el mercado NCAA, sino que al final con el ascenso también de la G-League americana a nivel de salarios y demás, pues cada vez tienes que afinar más. Pues también hay jugadores que juegan en una liga menor, ¿no? Que salen de la NCAA con un cartel de tapado y esperas primero a ver qué hacen en ligas como la holandesa, como la húngara o como ligas un poco menores de perfil europeo para seguirlo. Pues como es el caso de un jugador que despuntó mucho en su último año senior en la NCAA, estuvo probando en la G-League, pero no acabó tampoco de cuajar en ese estilo tan peculiar que tienen allí.
y ahora pues ha hecho una temporada muy, muy interesante en el Lieven de Holanda, que es Nuno Mot, que es un jugador de keniata, que tiene una pinta increíble. Yo creo que pronto le veremos en una primera liga europea, ¿no? Hay que estar atento al mercado. Lo primero de todo es saber qué proyecto y qué presupuesto vamos a tener nosotros para después ya pues enfocar un poco más nuestros esfuerzos en la detección, ¿no? O como te digo, pues para eso primero hace falta cerrar esta temporada y empezar a trabajar en la siguiente. Porque creo que has dado en una de las claves, es más fácil apostar por alguien que no buscar a alguien que ya, por ejemplo, que ya sea su segundo año, como tú bien has dicho, por ejemplo, primer año en Holanda o primer año en Bélgica y luego... Sí, ahora se ha cortado. Te perdonar. Te decía que a veces también es interesante buscar en estas ligas underground, ¿no? Tipo Luxemburgo incluso, ¿no? Suiza, estas ligas donde, bueno, hay jugadores también rookies o que llevan 1, 2, 3 años en Europa y que, bueno, que ya ves que pueden dar un paso adelante en cuanto a la calidad de la liga, ¿no? En este caso, me gustaría poner un ejemplo que creo que va a ser uno de los próximos jugadores que van a dar el salto del ACB a la Leporo, como Bamba Fall, que ha sido la gran sorpresa de Alicante, una de las grandes sorpresas que tiene, si no me equivoco, 33 años. Sí, la verdad es que Bamba Fall ya llevaba jugando a nivel europeo muchas temporadas. Allí no era un desconocido y ha habido equipos que ahora han salido diciendo que ya lo tenían mirado, pero por su edad o por sus condiciones físicas pues todavía no se habían decidido a apostar por él. Pero la verdad es que este año con Alicante y con Pedro Llompart en el 1, y la verdad es que así como cuajó el grupo, está sacando un rendimiento brutal, está siendo de los mejores pivots de la categoría sin lugar a duda. No sé si va a llegar a dar el salto a la Liga CB, pero seguro que su valor en la categoría se ha multiplicado enormemente. Hombre, teniendo en cuenta que es senegalés, pasaporte Cotonou le va a ayudar muchísimo a poder dar un salto como ese, ¿no? Pero luego el ejemplo es Bamba Fall de jugadores que ya llevan muchos años en otras ligas, pero hay muchos rookies dando vueltas por las ligas menores de Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica. Ahí también hay un mercado. ¿Cómo lo haces para informarte de todo esto? ¿Te los ofrecen los representantes o investigas tú en plan friki de ir a ver todo lo que hay? Pues intentamos hacer todo lo que podemos dentro de nuestro friquismo, ¿no? La primera opción siempre es mirarlo tú, ¿no? Todo lo que puedas mirar tú y controlar tú, yo creo que siempre es mejor porque se adapta más a lo que tu proyecto necesita, a lo que tu entrenador quiere, a lo que tus circunstancias económicas te permiten, y también porque la información que tú miras la seleccionas tú mismo, no te la selecciona otro, ¿no? Por tanto, lo que tú ves es lo que realmente hay o lo que tu capacidad pues te permite ver. Pero al final controlar un mercado tan global y tan abierto y en el que hay tanta información, en categorías con una estructura mucho más amplia, podría decirte que a lo mejor tienen gente que tienes que estar también pendiente de cosas como comunicación, marketing, logística diaria y demás. Resulta muy complicado tener un control global de todo lo que pasa en el mercado. Se ha cortado lo último, se está cortando un poquito.
Ahora me escuchas, Martín. Sí, parece que hay problemas, Jordi. Espera un segundito. Ahora parece que te vemos bien y no se pausa. Ahora ya te Vale. escucho yo. Sí. Sí, ¿Me oyes bien? Perfecto. Dice Matías, ¿verdad? Lo has leído. Bamba Fall fue uno de los jugadores que Juan Alomar estuvo mirando en la temporada 2009-2010 y al final por pasaporte no vino. Claro, en aquellos tiempos no había las mismas condiciones en temas de pasaportes Cotonú. Sí, me lo creo, porque además Joan Alomar tenía buen ojo y la verdad es que es una de las personas que creo que el baloncesto profesional echa de menos. Y ¿qué te iba a decir? Tema de vamos a pasar ahora a otro campo, ¿vale? Que ha sido también tu gran campo de pasión de todos los veranos, ¿no? Que es la Summer League, la zona rookie, ¿no? De la Summer League. Que has conseguido, pues muchísimos jugadores con talento han pasado por esa Summer League y bueno, que ahora se presenta un escenario en el que, bueno, que no sabemos qué va a pasar y no sabemos si la vas a poder celebrar. ¿Cómo ves tú un poquito para tranquilizar a la gente que a lo mejor pues ya ha hecho la prescripción? Supongo que estáis informando un poquito a la gente que se ha preinscrito, que tiene interés, que es mucho, porque cada año colgáis el cartel de completo. Sí, por suerte la Summer League siempre ha tenido una aceptación muy grande y la verdad es que la empezamos yo con los compañeros, pero yo estoy tremendamente agradecido a la Summer League en sí de todo lo que me ha dado. Y este año la verdad es que estamos todos con mucha expectativa, ¿no? Para ver cómo va a ir pasando las semanas, pero la gente que ya haya hecho la preinscripción no tiene que preocuparse de nada. En caso de que hubiera algún impedimento en poder realizarla y tal, se le va a hacer la devolución íntegra de la cuota y volveremos a trabajar para el verano. Pero la verdad es que no soy muy optimista de cara a poder celebrarla este verano. Pero bueno, ahora hay que mantenerse a la espera. Jordi, se ha vuelto a pausar. Es una hora complicada, no sabemos si es por nuestras coberturas o porque es un momento en que todo el mundo está haciendo directos y hay una máxima intensidad de línea, ¿no? En este aspecto. Que nos contabas sobre la Summer League. Cuéntanos un poquito qué jugadores y jugadoras han pasado por ahí, que eran infantiles, bueno, sobre todo cadetes, algunos juniors que han pasado por ahí y que luego, han llegado luego a profesionales e incluso son jugadores de renombre en la actualidad. Sí, eso es motivo de orgullo de que desde un principio jugadores de gran talento y proyección apostaron por nosotros para formarse en verano y jugadoras pues desde Carmen Grande o María Conde, campeona de Europa con la selección absoluta, Joel Parra, que ahora está en el ACB del Juventud, a Pep Busquets, que nos ganó a nosotros con el Alicante en Leporo, también cedido por la Peña, Pau Tendero, que ahora está en el Barça, Mallorquín y demás, y múltiples jugadores, o Lucía Gutiérrez en Alcobendas en Liga 2, Cecilia Aldecoa también en Liga Femenina 2. La verdad es que por suerte hemos tenido muchos y muchas jugadoras que apostaron por nosotros desde un principio. Nosotros siempre intentamos apostar por un formato que invitara a ese tipo de jugador a venir, ¿no? Un formato de muchas horas, un formato de mucha calidad de entrenamiento, con muchos entrenadores y también entrenadores de primer nivel en formación. Y además quisimos darle el enfoque de la liga, ¿no? De mezclar jugadores según procedencia, edad y demás, para crear una liga de verano con árbitros federados y demás.
y creemos que conseguimos pues atraer a ese tipo de jugador. La verdad es que cada vez hay más competencia en cuanto a eventos en verano y cada verano pues te obliga a reinventarte un poco, a introducir nuevas cosas y demás, pero sí que es verdad que el Hall of Fame de la Summer League de zona rookie es motivo de orgullo para todos los que hemos pasado por ella, sobre todo para los entrenadores, porque son ellos los que incitan a que ese tipo de jugador, el entrenar con tal, y la verdad es que los entrenadores que vienen aquí deben estar muy orgullosos del trabajo que han hecho mientras están allí, de que los jugadores quieran ir por ellos. Y bueno, también es verdad que ha habido no voces críticas, pero sí que en los últimos veranos se ha oído, se ha dicho que ha habido un pequeño descenso en cuanto a la calidad. A lo mejor, no sé si de los jugadores presentes, por la gente que se ha apuntado, o también por la calidad de los entrenadores que había, tal. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Respecto, evidentemente, a un encuentro que es ya tradicional de los veranos de campo. Pues hombre, la verdad es que yo distinguiría mucho las diferentes ediciones que hemos tenido. Yo creo que el último año probablemente sí que hemos tenido algo menos de talento que otros años, ¿no? Pero sí que ha habido talento. A lo mejor estaba focalizado en edades más tempranas que se visualizan menos, ¿no? Que si traes un jugador junior top a nivel nacional o una jugadora junior, pero sí que ha habido talento. Yo creo que el nivel siempre ha sido medio, alto o alto. Por tanto, sería injusto decir que el nivel de una Summer League ha sido bajo. Yo, como te digo, pues ha habido Summer Leagues en que había generaciones junior muy buenas, generaciones cadete buenísimas, o generaciones infantil menos, no tan buenas como las de arriba, y otras que ha sido al revés, que el talento ha estado abajo y lo de arriba pues ha sido menos. También, como te digo, cada vez hay más competencia, hay más actividades también de selecciones, hay más actividades de selecciones nacionales, concentraciones más largas, agentes que ya empiezan a introducirse en el mercado más pronto, que captan a jugadores más pronto y ya tienen sus propias actividades. La verdad es que el mundo del baloncesto de élite y también el formación de élite cada vez es más competitivo, no solo en cuanto a campeonatos o en cuanto a entrenamientos y demás, sino también en cuanto a actividades, porque tanto clubes como federaciones como agencias pues cada vez montan más cosas y es difícil pues poder disponer de los mejores jugadores una semana entera, bueno, porque también ellos tienen que descansar, porque también tienen que elegir a dónde van, ¿no? Si juegan un europeo U16, los padres quieren acompañar a la familia y es un gasto económico, y pagarse pues una Summer League a lo mejor ese verano no puede ser, ¿no? Y como te digo, pues hay que estar en constante reinvención pues para ofrecer los estímulos necesarios para que sigan viniendo y confiando en nosotros. Teniendo en cuenta que a lo mejor si se reanudan las ligas locales, que es la intención de poder reanudarlas, al menos que se está hablando de incluso utilizar meses no tradicionales como son el final de junio y julio, ¿valoráis la posibilidad de aplazar el campus a agosto? Sí, valoramos todo tipo de alternativas para poder celebrar la edición en condiciones, ¿no? Primero vamos a estar atentos a lo que nos digan las autoridades sanitarias, porque como nos digan que en junio o principio de julio se puede hacer deporte, pero solo en grupos de 3, de 4 y con unas pautas de solo 2 por vestuario y demás, nosotros no vamos a cambiar la Summer League para intentar forzar salir este verano y demás y tal. Nosotros pues buscaremos celebrarlo el verano siguiente, ¿no? Y trabajar en estas reinvenciones que te digo para ofrecer la mejor Summer League posible, ¿no? Y después hablaremos con Federación constantemente y con los clubes para que la Summer League dentro Vamos a volver un poquito, te quiero hacer dos preguntas. Quiero volver a NAC Sport, quiero que nos expliques un poquito cómo funciona. Hemos hablado bastantes veces de ese programa, pero en este programa no hemos hablado nunca con nadie de esto y quiero que expliques un poquito a la gente
cuando hablamos de NAC Sport, la dimensión que tiene y las posibilidades que nos da como director deportivo y para poder ver jugadores, etcétera, etcétera. Yo te voy a hablar de dos programas diferentes, ¿no? El NAC, por desgracia, no lo tengo, pero sí que tengo Scout Basketball y el Synergy, ¿no? Que son dos programas el Synergy también, sí, que ofrecen diferentes herramientas para la detección y después la visualización de los jugadores. Empezaremos por Scout Basketball, que empieza con la detección, ¿no? Que es la primera fase, y es una gran base de datos de jugadores de todas las ligas del mundo, quitando NBA, que tiene a jugadores desde la generación del 92 hasta la del 2006, por lo que me dijo el creador. Yo a ese mercado todavía no llego, pero sí que todavía están allí. Y tú puedes ir seleccionando una serie de estadísticas tanto generales como avanzadas, y las ligas de las que tú quieres ver esas estadísticas, y te va haciendo una base de datos de los jugadores que se corresponden a ese baremo de estadísticas que tú vas seleccionando, ¿no? De algunos jugadores te ofrece un Scout Report, ¿no? En el que te salen los puntos fuertes y los puntos a mejorar según el equipo de scouts que tiene la propia herramienta, y de algunos te ofrece un Video Scout siguiendo pues el informe que te han pasado inicialmente. La verdad es que es un trabajazo que el equipo de Ramón Carbonell, que es el CEO de la herramienta, están llevando a cabo, y cada vez van incorporando más jugadores y más ligas, aunque ya la verdad es que llegan a cualquier rincón del mundo de alguna forma. Y además después te permite seleccionar los jugadores y distribuirlos en diferentes búsquedas, ¿no? Por ejemplo, 4 abiertos para la categoría pues, o un escenario de un posible ascenso a CB, ¿no? Desde la propia herramienta puedes ir separando a los jugadores. Y, pues, tú puedes elegir del ratio de pérdidas, asistencias que tienen los jugadores de la Liga Leporo, de la Liga Escocesa, de la Liga Húngara y demás, ¿no? Y seleccionar el que tiene el mejor ratio, pues te hace una lista de los mejores jugadores de esa posición con esa estadística que tú has seleccionado, ¿no? Y por tanto me parece súper útil, porque al final las horas que te puedes parar buscando tú en estadísticas de X ligas, pues ya solo seleccionando un número y una cantidad, él mismo ya te hace el filtraje, ¿no? O poniendo un ejemplo bastante más sencillo o claro, si tú tienes un filial que compite en Liga EVA, como es el caso de nuestro, ¿no? Y que aquí aprovecho para halagar el trabajo que hace Pau Tomás con los jóvenes jugadores que hay en Mallorca, trabajando solo y única exclusivamente para su formación y su desarrollo. Pues tú en ese programa y en esa herramienta pues puedes seleccionar a todos los jugadores 2002, que son los que ahora acaban junior, que ya este año han tenido minutos en Liga EVA, ¿no? Y te aparecen pues el listado de todos esos jugadores. Y tú ya a partir de aquí pues ya quitas a los que están en canteras ACB, porque ya sabes que no van a ser tu mercado, ¿no? Y ves pues jugadores de canteras como EASO, como Torrelodones o como otros clubs, ¿no? Que ya han tenido jugadores 2002 que han tenido minutos en la categoría. Pues para tú ver si hay algún jugador que te puede interesar de cara al proyecto futuro, ¿no? Pues esa herramienta te da esa facilidad y te ahorra todo el tiempo que te puedes estar imaginando, ¿no? Para ya filtrar jugadores y poder focalizar sobre un perfil determinado. Y después, cuando ya tienes una base de datos de jugadores que quieres seguir, lo trasladamos al Synergy, que es una herramienta también completísima, que te permite ver clips de todas las estadísticas de un jugador, tanto en defensa como en ataque, de todas las ligas del mundo, incluyendo NCAA, ¿no? Puedes elegir cómo ataca zona un jugador y te salen diferentes clips de toda la temporada de ese jugador solo atacando contra zona. Evidentemente hay muchas cosas que solo puedes verlas en un partido completo, ¿no? Pero la verdad es que te ayuda mucho a focalizar información, a poder desarrollar informes, a poder descartar, a poder ver acciones concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba con Jordi Martí, director deportivo del Joventut de Badalona, y él me decía que en Synergy lo primero que miraba era cómo perdía los balones un jugador. Y al final, pues tener una herramienta en la que tú, haciendo clic en una estadística, ves solo cómo pierde los balones, pues te da mucho, que no que ves una estadística y dices, bueno, ha perdido 2,5 balones por partido. ¿Es mucho o es poco? Pues depende de cómo los pierda, ¿no? Pues esa herramienta te permite pues ir mucho más allá con la información. Es muy peligroso para la gente friki, ¿no? Porque al final te pasas muchas horas sin darte cuenta
detrás de estas dos herramientas. A lo mejor te pasas un día entero detrás, porque al final la información es ilimitada y también tienes que saber escoger lo que quieres ver, ¿no? Y yo creo que con estas dos herramientas la verdad es que el filtraje es mucho más sencillo y es perfecto. Sí, sobre todo estamos hablando de un tema de filtraje, es decir, porque el universo de los filtros, como en Instagram en las fotos, es brutal. Quiero decir, estamos hablando de que la estadística la puedes filtrar hasta límites insospechados. Quiero decir, por minuto jugado, por, como tú dices, como las situaciones que se dan de una manera, de otra, si ha subido, si ha jugado con este equipo, con el otro. Es que, bueno, la cantidad de filtrajes que puede hacer con estos programas es increíble. Al final, después de todo esto, al final, cuando os gusta un jugador, yo creo que hay una pregunta clave que no puede resolver ninguno de estos dos programas. Y es cómo trabaja el jugador, si es un jugador o cómo es como persona y tal. Y ahí viene un trabajo que no te puede dar ninguna de estas dos herramientas. Ahí viene cuando empiezas a tener que llamar a un antiguo entrenador, a un antiguo tal, fiarte de lo que te dice el representante, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. El backcourt, ¿no?, que se llama, pues la verdad es que es una de las informaciones más difíciles de conseguir. Pero y ahora, y que conste que yo no tengo nada que ver con la herramienta porque voy a hacer publicidad bastante buena sobre ella, en Scout Basketball se debe decir que al tener scouts que van en directo a ver todos los eventos, torneos de baloncesto de formación o incluso en el PIT americano, que es donde van los jugadores que se quedan entre NBA y primeras ligas, y pues es un escaparate, un torneo que montan de jugadores senior. Como van allí, hablan con entrenadores de universidad, con profesores, con entorno cercano, incluso padres o incluso familiares, te pueden ofrecer ese feedback sobre cómo es el jugador, qué reacciones tiene y demás. No con todos los jugadores del mundo, evidentemente, pero sí con algunos que participan en X torneos, pues sí que te pueden ayudar a esa información. Y si no, pues al final tienes que buscarte la vida con eso, con antiguos entrenadores. Si tú has tenido contacto con un jugador que ha jugado con él en el pasado, con un entrenador en categorías de formación que ha coincidido con él en el club, ¿no? Pues saber cómo es eso, cómo trabaja, si se adapta bien a los compañeros, si come bien, si sale mucho por las noches, y bueno, esa información que al final también forma parte de lo que es un jugador profesional, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta, porque las temporadas son muy largas, se pasan muchas cosas y esa información es muy importante. A mí, durante unos años, cuando me preguntaban por este tipo de información, casi siempre obviaba o intentaba no ser del todo sincero. Me explico. Porque a veces puede haber jugadores que contigo sean espectaculares o funcionen muy bien, pero que con otros entrenadores no funcionen tan bien o no se encuentren tan a gusto. O al revés, jugadores que contigo no funcionen, no hayan cogido el ritmo, no les haya gustado la manera de jugar, la manera de entrenar, etcétera, etcétera, que a nosotros nos pasó en el Leporo y en Le Plata, y evidentemente siempre te encuentras con jugadores que no se adaptan bien y tal. Pero si alguien me preguntaba por alguno de ellos, yo no era del todo sincero. Bueno, mejor dicho, sí era sincero, pero siempre ponía, entre comillas, pues un poco el contexto, digamos. No ha ido bien porque, pero yo creo que a lo mejor a ti te puede ir bien. Es decir, porque, bueno, lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro, y lo que no funciona en un sitio no tiene por qué también no funcionar en otro sitio, ¿no? Es decir, esta es una información importantísima y que a veces muchos entrenadores pueden llegar a hundir carreras de jugadores, porque hay entrenadores, ahora mismo en ACB y en Leporo se conocen todos los entrenadores, todos son amigos, todo tal, y si un entrenador la pilla con un jugador y le puede llegar a hundir un poquito
no la carrera, evidentemente, porque siempre hay algún equipo donde puede llegar, pero yo he sabido, no voy a decir nombres, pero sí he sabido de jugadores que han terminado jugando en ligas inferiores porque, bueno, han sido tachados por alguno de sus entrenadores que han tenido, ¿vale? Estoy hablando de entrenadores ACB que han hecho la cruz y han traspasado esa cruz a amigos suyos para que no ficharan a uno u otro jugador, ¿no? Vamos a hablar un poquito y ya iremos terminando, si te parece bien. Vamos a volver al B de Travelbrad, ¿vale? Vamos a volver a qué es lo que tenemos. Ahora mismo, ¿hay algún jugador que tenga contrato garantizado para el año que viene o todos tienen contrato de un año, terminaban este año? Entonces es comenzar una plantilla de cero y a partir de ahí te empiezas a preguntar hacia dónde podemos o pueden ir los tiros. Sí, todos los que estaban este año en plantilla terminaban esta temporada. Había alguno que tenía segundo año en ACB en caso de ascenso garantizado. Y después este año hemos tenido a Gabriel Serra cedido al Menorca Basket, que tiene todavía un año más de contrato con nosotros. Por tanto, en categoría Leporo, ahora mismo el único jugador que tendría contrato sería Biel. Ya. Y a partir de ahí ya se ha empezado a contemplar la posibilidad de, según qué jugadores, por ejemplo, que sea como sea el presupuesto, por ejemplo, un jugador como Vivia, se va a contar con él. Por ejemplo, cómo queda la situación de Sergi Huguet, que ha hecho un final de temporada, bueno, una temporada espectacular con el EVA y empezaba a entrar en dinámica ahora cuando se cortó a Bertone con el primer equipo. Es decir, ya se ha empezado a hablar de estos temas, por ejemplo, que los bases están muy a gusto aquí. Es noticia que sabe todo el mundo que Alex Hernández y Eric Quintela se encuentran muy a gusto en la isla. Entonces, ¿se ha empezado a hablar con ellos de algo o no? Con ellos todavía no hemos tenido esa toma de contacto porque al final es irreal hablar con ellos cuando todavía la liga está abierta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí que, evidentemente, nosotros, como estos 2 últimos años hemos estado muy a gusto trabajando con gran parte del bloque que se han creado y nosotros, pues, evidentemente, siempre les tenemos en mente de cara a proyectos de las próximas temporadas o para seguir con el trabajo que llevábamos haciendo. Además, siempre que se pueda continuar con un bloque que te ha dado buen resultado, tanto a nivel deportivo como a nivel humano, es indiscutible que tenemos que intentar, pues, seguir apostando y trabajando para que sigan dando éxitos al club, ¿no? Con Sergi Huguet, la verdad es que todos estamos muy contentos con el trabajo y el desarrollo de Sergi Huguet como jugador. La verdad es que no nos esperábamos un rendimiento tan alto en un principio en una categoría que es exigente como la Liga EVA, y la verdad es que yo siempre que hablo con él hablo como el proyecto a largo plazo del club, ¿no? De la estructura B de Travelbrad Mallorca. Apostamos con él todavía siendo edad junior, porque no nos tenemos que olvidar que todavía tiene edad junior, y ahora, pues aprovechando que estoy aquí, voy a contar una anécdota que no lo habíamos hecho público, ¿no? Pero sí que me parece interesante contarlo, ¿no? Que ante la baja de Joan Tomás para el partido de Huesca, que fue el último que teníamos antes de que, bueno, el primero que se suspendió, ¿no? Félix, Alonso y yo hablamos de convocarlo para que tuviera su primera convocatoria con el primer equipo en el desplazamiento. Y eso fue un miércoles para jugar el viernes. Todavía no se lo habíamos comunicado al chico, porque la circunstancia ya pues intuía un poco a que se iba a suspender, pero sí que pedimos corriendo a Pentex, ¿no? Una camiseta con el nombre de Sergi Huguet y demás en la espalda, y misteriosamente, curiosamente, en los primeros días de cuarentena tocó un repartidor de Pentex a mi casa y me dice, no, que me han dicho que este paquete en el Palacio de los Deportes de Somos que es para usted y bueno, para ti. Yo lo abro y me encontré la camiseta de Sergi Huguet del primer equipo, para que veáis la apuesta que tenía el club con él, y es una lástima que la tenga que tener yo ahora en mi casa, que se la daremos al propio jugador pues cuando podamos salir de casa todos, pero para que veáis un poco la apuesta que tiene el club y el proyecto y la confianza que personalmente tengo yo en él. La verdad es que ha sido una suerte poder contar con él este año, que haya apostado por nosotros, y yo espero que pueda seguir con esta dinámica que estaba llevando hasta ahora, porque creo que todavía le quedan pasos para llegar a ser un jugador del Leporo, ¿no?
pero sí que empiece a asomar la cabeza, a tener minutos, a seguir pegándose con los jugadores del primer equipo, y espero que a finales de temporada que viene o a la siguiente temporada pues ya ser uno más, ¿no? Yo creo que Sergi puede ser un jugador que llegue a ese nivel, y esperemos que a más alto. La verdad es que a mí no me gustaría más que pueda debutar en Leporo con nuestra camiseta. Yo tengo una especial predilección por Sergi, además hemos hablado un par de veces aquí con otros entrenadores y tal de él. Le tengo especial cariño porque lo he tenido en varias, entre la selección y el freshman y etcétera. Y yo creo que hay que tener paciencia, pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente con él, hay que apostar y hay que ser valiente. Porque la paciencia o la falta de valentía a veces acaba con la paciencia. No sé si me explico. Sí, sí. Es decir, hay que tener paciencia, sí. Vamos a ver si dentro de 1 año, 2 años, 3 años, bueno, vamos a ver si el año que viene. Es decir, yo creo que también hay que ser valiente. Es decir, ¿por qué no? Tampoco nos salen tantos proyectos que tengamos aquí y que tengamos la oportunidad de poder integrarlos en el primer equipo como es el caso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser valiente y que la valentía o la falta de valentía no acabe con la paciencia, no del jugador, sino bueno, sí, del jugador, entre comillas, de que se pueda estropear una carrera que para mí ahora es ilusionante, como menos, ¿no? Yo si me permites, creo que lo más importante sobre todo es la confianza del uno en el otro, ¿no? La confianza de nosotros ver en Sergi un jugador proyecto que pueda llegar a sumar y aportar en el primer equipo y a tirar el carro para adelante con nosotros, y de Sergi de ver que los estímulos que nosotros le vamos dando le sirven para ser mejor día a día, ¿no? Que él entienda que cuando nosotros le decimos que pruebe una cosa con el equipo EVA, pues todavía tiene que probarla en el equipo EVA y confíe en nosotros en ello. Yo creo que lo importante pues es crear esta relación de confianza que nos va a llevar a que pues Sergi pueda llegar al primer equipo, asentarse en el primer equipo y, ¿por qué no, ser un jugador importante en el primer equipo? Yo basaría todo en la confianza del jugador y del entorno en el proyecto y del proyecto en él. Que ya te digo yo que del proyecto en él la verdad es que ahora mismo es máxima. Y bueno, teniendo en cuenta las circunstancias que se vienen, lo que sí está claro es que el año que viene la plantilla no tendrá 13 jugadores. No, todo apunta a que... Yo creo que esto lo puedes afirmar, ¿no? Sí. Además, ya hemos visto este año que no acabó de funcionar. La verdad es que tuvimos que tomar medidas duras que no gustaron a nadie al respecto, porque la apuesta que hicimos al principio no funcionó. Y la verdad es que el año que viene no habrá plantilla de 13 jugadores. Pues nada, yo creo que es una buena manera de finalizar, pero como a todos los invitados me gusta preguntarles, porque bueno, 3 cosas o 4 que hacemos más de lo que hacemos habitualmente en este encierro es preparación física en casa, que no te voy a preguntar si haces o no, porque yo creo que la gente se está poniendo más en forma incluso que antes, pero sí que nos gustaría que nos recomiendes si estás viendo alguna serie, estás leyendo algún libro o alguna peli o algo que nos recomiendes para hacer en estos días de confinamiento. Pues a los amantes del deporte y de la gestión deportiva yo recomendaría el Método Monchi, del director deportivo del Sevilla. Es un libro en el que narra su experiencia como director deportivo y sus inicios en el mundo del fútbol, que él empezó pues siendo portero y después siendo delegado del Sevilla, ¿no? Y acabó siendo, por lo que le conocemos ahora, con el que además también comparto pasión por la política, así que el otro libro lo recomendaré, de filosofía política, que es La lucha por la dignidad, de José Antonio Marina. Y series, pues además de la siempre recomendable como Peaky Blinders, ¿no? También está Mad Men, o Juego de Caballeros, que es un juego sobre los inicios del fútbol en la antigua Inglaterra, que me parece muy, muy interesante. Muy bien. Veo que te gustan las series de rollo de los inicios del siglo XX, ahí dentro de esos años, que es Peaky Blinders y
y Mad Men también. Pero bueno, pues nada, Jordi, siempre es un placer hablar contigo. Espero que estés muy bien. Volveremos a hablar seguro, si no por aquí a través de la cadena SER, cuando haya noticias frescas sobre el B de Travel Brand. Y nada, te deseamos lo mejor, amigo. Un fuerte abrazo. Y nada, ha habido más de 30 personas siempre conectadas. Muy contento. Y un abrazo para todos. Y os informo, os hago un pequeño, para todos los que están ya, un pequeño informe de lo que tenemos mañana, etcétera. El sábado, mañana tenemos a Toni Foncuberta, que es Riso Foncu. Mañana nos vamos a reír un poquito con Toni. El domingo tenemos a David Carro, el representante de una de las mejores agencias corrígeme si me equivoco, de Europa, de Octagon. Totalmente. Y el lunes 13 tenemos a Pérez Stefanel, por aclamación popular, que me lo han pedido bastante gente. Tenemos a Pérez Stefanel. El martes 14 tenemos a Rudy Fernández. El miércoles 15 tenemos a Lluís Riera, ayudante de Dusko Ivanovic en Baskonia y ex ayudante en DKV Juventud. Grandísimo, muy recomendable. Grandísimo entrenador. El jueves 16 tendremos a Ricard Cases. Y el viernes 17 tendremos a Xevi Pujol, que es el ayudante de Pedro Martínez en el Manresa. Así que tenemos una semanita de confinamiento por delante, compartiendo mucho baloncesto. Así que Jordi, te espero con nosotros para disfrutar con esta gente y muchas gracias otra vez. Aquí estaré, tenéis un fan de vuestras charlas. Gracias, un abrazo para todos. Adiós.